Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos dar gracias al Señor por un nuevo día que nos permite poderle acompañar a través de este tiempo especial que Él nos da para poder compartir palabra de Dios, llegar a su vida, llegar a su hogar donde usted se encuentra en esta tarde y a través de la palabra poder ministrar su vida. Así que queremos compartir con usted esta palabra en esta hora y quiero invitarle que usted que se encuentra en su hogar, ahí en su casita, pueda leer conmigo esta palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 30. Primera de Samuel 15, 1 al 30. Vamos a tener la palabra del Señor para poder compartirla en esta hora. Y voy a invitarle que podamos darle lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pies y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y Sechur, que estaba al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados,
de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame que te declare lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y Samuel dijo: si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en la de los carneros. Porque como echaste la palabra de Jehová, él también dio el mandamiento de Jehová, y te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús damos gracias. Agradecemos, mi Dios, por este tiempo en que usted nos permite estar en este lugar para poder ministrar tu palabra, Señor, poder llevar tu palabra a muchos, Señor, que hoy estarán escuchando este mensaje. Queremos, Padre, que usted nos hable, nos ministre, toque nuestras vidas y nuestros corazones, porque de verdad necesitamos, Señor, una palabra que venga a nuestras vidas y toque tan profundamente nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que mi vida pueda ser usada, Señor, en esta hora, para tu gloria, para tu honra, Señor. Y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra me pueda ser revelada, Señor, y salgan palabras con poder y autoridad de mis labios, Señor, para poder, Señor, que tu pueblo sea tocado por medio de esta tu palabra. Gracias damos, Señor, porque eres bueno, porque sé que nos conoces, Señor, y sabes lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, Padre, en esta hora pedimos que esa palabra que venga de tu presencia pueda tocar nuestros corazones y nuestras vidas. Te damos gracias, Padre mío, por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a compartir entonces esta palabra. Cuando nosotros entendemos de lo que significa la rebelión y la desobediencia, porque este es el tema que vamos a compartir: desobediencia y rebelión de Saúl. Pero vamos a compartir esta palabra entendiendo que no solamente este mensaje está enfocado a lo que Saúl hizo, sino que está enfocado en lo que nosotros muchas veces hacemos como pueblo de Dios, como el pueblo del Señor. Y es por eso que vamos a hablar un poco de lo que es y fue lo que
Saúl hizo con respecto al mandato del Señor lo que Dios le mandó a Saúl para hacer. Ahora, cuando nosotros vemos por qué Dios ordenó tan tremenda destrucción, por qué Dios mandó a Saúl a destruir todo, mire, Dios le dice que destruya todo, no te apiades de nadie, mata hombres, mujeres, niños y aulos de pecho, vacas, ovejas, camellos y todo, destrúyelo todo. Cuando nosotros empezamos a ver por qué Dios actúa de esta manera, por qué Dios envió a Saúl que no dejara nada con vida. Cuando nosotros empezamos a entender que Dios nos conoce tan profundamente y conoce tanto nuestras vidas, y Dios sabe, hermano, que nuestra descendencia, lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, formamos, establecemos, ya sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, muchas veces heredan nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestro comportamiento y llevan aquellos genes en sus vidas que los llevan a realizar las cosas que nosotros hemos hecho anteriormente. Este pueblo de Amalek era un pueblo que se opuso tremendamente a Israel, le impidió el paso, buscó la forma como Israel no pudiese llegar a la tierra prometida, y cuando estaba en la tierra prometida le atacó de una u otra forma para destruir todas sus cosechas, todas sus siembras eran destruidas. Y cuando nosotros empezamos a ver por qué este pueblo estaba tan en contra del pueblo de Dios, y empezamos a darnos cuenta que los amalecitas eran una banda de terroristas y guerrilleros y vivían de atacar otras naciones para apoderarse de sus riquezas y de sus familias. Entonces, los amalecitas fueron los primeros en atacar a los hijos de Israel cuando estos entraron en la tierra prometida. Y siguieron atacando los campos israelitas cada vez que tenían la oportunidad. O sea, fueron hombres y una nación que se opuso tremendamente al propósito de Dios en la vida del pueblo de Israel. Y nosotros de esa manera podemos entender por qué Dios envió a Saúl a destruirlo todo. Porque si dejaba descendencia, porque si dejaba gente en esa nación, los herederos o los descendientes de los amalecitas iban a realizar lo mismo cuando ellos crecieran. Si usted se da cuenta y vemos nosotros la realidad en la vida normal, cuando hay padres y hay madres que han tenido una vida desastrosa, una vida de mucho pecado, los hijos heredan aquello mismo y actúan de la misma manera. La violencia, la corrupción, la inmoralidad, el pecado, todo aquello, los hijos actúan de la misma manera. La violencia que los padres ejercen sobre sus hijos, los hijos tienen más tarde la misma violencia. Y es por eso que Dios aquí manda a Saúl para que destruya todo. Dios sabía que los israelitas nunca podrían vivir pacíficamente en la tierra prometida mientras existieran los amalecitas. Dios lo sabía, que los amalecitas nunca los iban a dejar en paz, que siempre los iban a estar atacando porque eran su enemigo. Nosotros como cristianos tenemos un enemigo que es Satanás, pero también tenemos muchos enemigos que son muchas veces aún aquellos que están cercanos a nosotros, aquellos que son nuestra familia, aquellos que son nuestros amigos o fueron nuestros amigos. Muchas veces se convierten en enemigos tremendos en contra de nosotros, en contra de aquellos que aman, aquellos que quieren servir a Dios, aquellos que de una u otra manera quieren disponer su vida para que Dios les use para la gloria de Él. Y va a encontrar mucha gente que se va a oponer a lo que usted pueda realizar. Entonces, cuando nosotros vemos que la única forma de proteger las almas, las vidas de los israelitas, era destruir completamente a esta nación guerrillera y todas sus posesiones, incluyendo sus ídolos. Porque si ellos tomaban de las riquezas que los amalecitas tenían, en toda aquella riqueza mucho era idolatría de los amalecitas. Entonces Dios mandó a destruirlo todo, que no dejaran nada.
Y eso es lo mismo que pasa con nuestras vidas. Cuando Dios, hermano, nos llamó a nosotros, cuando Dios lo llamó a usted, me llamó a mí, Dios habló a nuestras vidas, nos ministró a nuestra vida que nos despojáramos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que el cristiano, el Hijo de Dios, tenemos que despojarnos de todo aquello que puede dañar, corromper nuestra vida, todo aquello que se puede oponer en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. O sea, Dios nos dice, despójate de todo, saca todo, destruye todo lo que pueda haber en su vida. Si usted va a la palabra de Dios y en el libro de los Hechos, cuando Felipe se fue a Samaria y predicaba a Cristo, dice que mucha gente se convirtió, todos se convirtieron en aquel lugar y muchos libros de brujería fueron quemados y usted se da cuenta que la gente se convirtió de verdad y se despojaron de todo aquello que ahora ellos entendían que era algo que iba en contra de Dios. Es lo mismo cuando Dios nos llama, cuando Dios lo llamó a usted, me llamó a mí. Dios quiere que nosotros nos despojemos de todo aquello que antes creíamos que no nos hacía mal, que antes creíamos que no nos dañaba, pero ahora que sabemos que nos daña, que nos afecta nuestra vida personal, nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, Dios nos manda y nos dice, despójate de todo, del pecado que nos asedia y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Cristo. O sea, Dios nos llama a poner nuestra mirada en Él y a empezar a despojarnos de las cosas que están destruyendo nuestra vida. Por eso que Dios, hermano, envió a este hombre, a Saúl, al cual Dios eligió porque el pueblo quería rey. Si usted va a la palabra de Dios, dice que el pueblo empezó a pedir rey, que ellos querían tener rey, igual que todas las naciones tenían rey, y de una u otra manera desecharon a Dios que lo estaba guiando a través de Samuel. Y cuando Samuel va a Dios entristecido por lo que estaba pidiendo el pueblo, y Dios le dice, mira, no te entristezcas, porque ellos no te han desechado a ti, ellos me han desechado a mí. Porque era Dios que los estaba guiando a través de Samuel. Dios le hablaba al profeta y el profeta Samuel le hablaba al pueblo. O sea que era Dios el que lo estaba guiando. Pero ellos estaban pidiendo rey, ellos querían rey. Entonces Dios le dio un rey, pero le dijo todo lo que el rey iba a hacer con ellos. Entonces Saúl y sus hombres de guerra fueron enviados a destruir todo lo que había ahí en Amalec. Todo lo que ellos tenían, los amalecitas, todo lo que los amalecitas tenían, tenía que ser destruido. Pero el botín de guerra ordenó Dios, ¿cierto?, que lo destruyeran todo, que no quedara nada. La ley de dedicar algo o apartar algo enteramente para la destrucción era conocida para los israelitas. Los israelitas sabían que no podían dejar nada para ellos. Usted sabe, ¿cierto? Cuando un hombre fue ahí en Jericó, cuando fue destruido Jericó, usted sabe que hubo un hombre, ¿cierto?, que tomó de lo que era del anatema. Y tomó un lingote de oro, un manto babilónico, y tomó unas monedas de plata. ¿Y qué hizo? Las escondió, ¿cierto? Las escondió pensando que nadie se iba a enterar. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Le costó la vida. Fue muerto él y su descendencia. Cuando nosotros vemos que las consecuencias de desobedecer a Dios no son cualquier cosa, Dios entonces había ordenado que todo lo que era prohibición, todo lo aquello que estaba destinado enteramente a la destrucción, nadie podía tomarlo. Era completamente destruido y ellos lo sabían y lógicamente Saúl lo sabía, el pueblo también lo sabía, porque ellos conocían todo lo que había pasado desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos sabían también de cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios escogió a Abraham para que a través de él hubiera una descendencia. Entonces ellos conocían todo, al igual que usted y yo conocemos toda la palabra. Sabemos todo lo que Dios dice por medio de la palabra. Entonces cuando hacemos algo y cuando desobedecemos la palabra, no lo hacemos por ignorancia, lo hacemos por rebelión y desobediencia. Y por eso que hay mucha gente hoy día que se ha rebelado en contra de Dios, que ha desobedecido a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creen que nada le va a pasar. Entonces Dios quería evitar, hermano, que la idolatría invadiera a Israel, porque muchas de sus cosas de valor eran ídolos. El violar esta ley era castigado con la muerte. Cuando nosotros vemos que
el desobedecer una orden de Dios, de tomar aquello que estaba destinado a la destrucción, era castigado con la muerte. Entonces empezamos a darnos cuenta que acá Dios ordena a Saúl y le dice: ve y destruye todo, mata a todos. Dice: mire, ve pues a Amalec y destruye todo, no te apiades de nada, mata hombres, mujeres, niños, aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Y Saúl, dice, pues convocó al pueblo y le pasó revista 200,000 de a pies y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron contra Amalec y puso emboscada en el valle. O sea, ellos fueron en obediencia a lo que Dios le había mandado. Fueron y pelearon contra los amalecitas, los vencieron, los destruyeron, pero no obedecieron completamente. Cuando nosotros como cristianos obedecemos la palabra de Dios a media, eso es rebelión y eso es desobediencia. No es que usted dice: es que yo he obedecido gran parte de la palabra de Dios. No, Dios no quiere que usted y yo obedezcamos cierta parte, lo que nos conviene, lo que nos agrada, lo que está de acuerdo a lo que a mí me gusta. No, lo que es obediencia es obedecer el 100% de lo que Dios me pide. Entonces, cuando nosotros, hermanos, encubrimos el pecado para proteger lo que tenemos y para beneficiarnos materialmente, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Estamos de una u otra manera rebelándonos en contra de la palabra de Dios. Porque a veces nosotros escondemos cosas en nuestra vida, nosotros ocultamos cosas que nadie las sepa, que nadie las conozca, pero Dios sí las sabe. Aunque Saúl fue con un ejército y peleó contra los amalecitas, Dios supuestamente para ellos no estaba ahí, pero Dios conocía lo que ellos habían hecho. Por eso que envió a Samuel para que fuera al encuentro de Saúl y le dijo que Saúl había desobedecido e iba a ser desechado. Y dice la palabra de Dios que Samuel oró toda la noche, se entristeció tremendamente por lo que Dios iba a hacer con Saúl. Pero Dios no cambió de opinión. Se da cuenta que cuando nosotros entendemos, hermano, lo que es una desobediencia, cuando entendemos lo que es una rebelión, nosotros entendemos también que a pesar de todo, Dios le duele en su corazón, se entristece en su corazón por nuestra desobediencia. El comentario de Dios fue una expresión de tristeza, no el reconocimiento de un error. Si usted va al libro de Génesis, ahí en el capítulo 6, de verso 5 al verso 7, se va a dar cuenta que dice que el pecado había llegado a la presencia de Dios en aquel tiempo antes del diluvio. Dice que el pecado había llegado a la presencia de Dios, había violencia, había mucha maldad, se casaban, se daban en casamiento, o sea, todo estaba inmoralmente, se estaba destruyendo la tierra. Pero Dios dice que se dolió en su corazón de haber creado al hombre. Y ese no es un arrepentimiento, no es que Dios dice: me equivoqué, yo no debía haberle creado, sino que Dios sintió un dolor tremendo. Cuando Dios nos llama, nosotros nos escoge, hermano, hermana. Cuando Dios nos escogió, nos eligió para ser sus hijos, para ser su pueblo, para ser su iglesia, y nosotros desobedecemos y nosotros nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, Él se duele, Dios se duele en su corazón, Dios se entristece. Él no es que se arrepienta por habernos llamado, Él no es que dice: me equivoqué en llamar a este hombre, en llamar a esta mujer. No, Él se duele en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de conocer, de saber todo, hermanos, de la palabra de Dios, nos rebelamos en contra de Dios, nos desobedecemos la palabra y vamos en contra de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios es un Dios omnisciente y no puede cometer errores. Por lo tanto, Dios no cambió de parecer. Sin embargo, Él cambió de actitud hacia Saúl. Él ya no lo vio como el rey de Israel, Él lo desechó. Ya Dios no se relacionó con Saúl, ya Saúl fue desechado. Y usted sabe lo que fue la vida de Saúl, que venía en espíritu y lo atormentaban. Y ahí tenía que venir David para tocar su instrumento y para que ese espíritu fuera sacado, echado fuera de lo que era la vida de Saúl. Entonces empezamos a darnos cuenta que cuando el hombre, la mujer desobedece, cuando usted y yo
desobedecemos, Dios también se cansa y nos desecha. Y cuando Dios desecha al hombre, quedamos expuestos a todo lo que es demoníaco, a todo lo que es espiritual que venga para destruir nuestras vidas. Entonces ya el corazón de Saúl ya no pertenecía a Dios, sino que a sus propios intereses. O sea que cuando nosotros empezamos a ver que Saúl empezó a ver que habían animales que eran buenos, ¿para qué matarlos? ¿Para qué destruirlos? A lo mejor Dios se va a agradar que yo lleve este animal y lo ofrezca en un sacrificio, en un holocausto para mi Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, Dios nos ha hablado y nosotros decimos, es que yo puedo usar esto para Dios. En vez de destruirlo, lo uso para Dios. No, si Dios te dice destrúyelo, es que lo destruya. Échalo de tu vida, es que lo eche de tu vida. Cuando tienes amistades que están destruyendo tu comunión con Dios, no es que tú dices que voy a luchar para que se convierta, voy a forzarme para que se convierta y pasas un mes, 2 meses, 1 año, 2 años tratando que esa persona se convierta, pero está destruyendo tu vida. Dios ya te ha dicho que no debes tener comunión con esa persona. Cuando hay algo que es una influencia mala para tu vida, Dios dice que nosotros debemos apartarnos de todo aquello que pueda dañar y afectar nuestra relación con Dios. Porque dice que nosotros no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano, dice, ni aun con el tal comáis, dice, que fuere fornicario, que fuere borracho, que fuera adúltero, que muchos pecados que la Biblia habla. Dice, si ese hombre, esa mujer que dice ser cristiano, actúa de esa manera, con el tal ni aun comáis. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros nos olvidamos de lo que Dios dice. Nosotros tratamos de arreglar la palabra. Es que tenemos que tener amor. Es que yo tengo que amar. Es que ¿cómo voy a despreciar a esa persona? Y cuando después tenga que hablarle del Señor, ¿qué va a pensar? Es que Dios te está diciendo. Es Dios el que dice aquello. O le obedeces a Dios o le obedeces a tu pensamiento o a tu idea. Y eso es lo que pasó con Saúl. Saúl, cuando empezó a ver, ¿cierto?, que habían animales, que había muchas cosas que podrían de una u otra manera no ser destruidas, Saúl dijo, no las vamos a matar. Los vamos a llevar y vamos a tomar al rey Agag. Y dice que lo tomaron y lo llevaron juntamente con los animales. Entonces, cuando nosotros vemos que Saúl construyó un monumento hacia sí mismo, en contraste con Moisés y Josué, quienes le dieron el reconocimiento a Dios. O sea, este hombre tenía tanta idolatría hacia sí mismo. A veces nosotros tenemos tanto ego, tanto orgullo, nos creemos tan importantes, nos creemos tan grandes, nos creemos que nadie tiene la capacidad de decirme que yo estoy mal, de decirme que lo que estoy haciendo no está correcto, porque nos hemos puesto en un lugar muy alto, hermano. Todos nosotros debemos entender que lo que manda, ordena nuestra vida, guía nuestra vida es la palabra de Dios, no lo que yo pienso, no lo que usted piensa, no lo que usted cree o yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice. Saúl dice que él se construyó un monumento para sí mismo. Entonces Saúl pensó que había ganado una gran victoria sobre los amalecitas, pero Dios le mostró que lo que él había hecho era un gran fracaso. Saúl había desobedecido. Y dice aquí, mire, que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que estaba al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Y dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y todo lo que quisieron destruir más, y todo lo que no quisieron destruir más, todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se da cuenta? O sea que ellos tomaron su propia decisión. Ellos decidieron lo que era bueno y lo que era malo. Ellos se olvidaron de la orden de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy vivimos actuando a nuestra manera? Aún lo que la Biblia diga, no, la Biblia dice esto, pero yo creo que es de esta forma.
Somos cristianos a nuestra manera, somos cristianos de la manera que nosotros vemos el Evangelio, actuamos de esa manera, vivimos de esa manera. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia tiene una actitud y fuera de la iglesia otra actitud? ¿Cuánta gente son cristianos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia son mundanos? O sea, nos damos cuenta que la vida hoy es la vida igual que Saúl. Saúl fue un hombre escogido, elegido por Dios para ser rey de Israel, no de cualquier nación, no de cualquier pueblo, no en cualquier lugar. Era el rey de Israel, escogido por Dios. Pero este hombre no valoró lo que Dios le había dado. Y dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, ¿se da cuenta? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Se da cuenta? O sea, Samuel se entristeció. Samuel le dolió en su corazón. Si Dios estaba dolido, Samuel también. Samuel tenía un cariño especial por Saúl. Y dice que él clamó toda la noche. De una otra manera para que Dios cambiara de opinión. Dios no cambió de opinión. Y dice que madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel. He aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué tremendo. Saúl se presentó delante de Samuel y le dice, yo he cumplido lo que Dios me ha mandado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos la arrogancia, la falta de temor de decir, Señor, yo he cumplido contigo. Yo he cumplido contigo. Yo he sido obediente, Señor. Yo te he sido fiel, Señor. Y Dios sabe que no lo hemos sido. Dios sabe que no lo hemos sido. Saúl aquí le dice a Samuel, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido. Mire, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice entonces, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Samuel le dice, mira, si tú has cumplido, entonces ¿por qué se oyen vacas? ¿Se oyen ovejas? ¿Por qué? Si Dios te mandó que destruyeras todo, que no dejaras nada con vida, ¿por qué se oyen balidos de ovejas y bramidos de vacas? Y mire la respuesta de Saúl. Y dice aquí, y Saúl respondió, de Amalec lo han traído. ¿Se da cuenta? Saúl, cuando tiene que reconocer su responsabilidad, culpa a otros. Él no dice, de Amalec lo hemos traído. Yo como rey he decidido eso. Fui yo que lo hice. Pero él dice, de Amalec lo han traído. ¿Quién lo ha traído? El pueblo. Los demás. El hermano, la hermana es la que se equivocó. El hermano es el que pecó. La hermana es el que pecó. Pero yo no he pecado. Yo no he hecho nada malo. Yo he sido un buen cristiano. He sido una buena cristiana. ¿Cuántas veces has actuado así? Hipócritamente. Negando lo que hemos hecho. No reconociendo lo que hemos hecho. Y Saúl dice aquí, mire, Saúl dice aquí, de Amalec lo han traído. Porque el pueblo, mire, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. O sea, cuando él habla de lo que traían, lo demás lo hicieron. Pero cuando habla que lo destruyeron, lo destruimos. Se involucra él en la obediencia, pero no se involucra en la desobediencia. Hermano, la rebelión y la desobediencia actúa así en la vida de muchos cristianos, que siempre están culpando a otros, diciendo este lo hizo, este otro lo hizo, este hermano actuó así, esta hermana actuó así, ellos se han comportado de esta manera, fue el pueblo que trajo las ovejas, pero nosotros destruimos todo lo demás. Saúl culpó al pueblo, pero se olvidó que él era el rey.
Se olvidó que él era el que tenía la autoridad de decirle al pueblo: esto se destruye porque Dios lo ha dicho, esto se destruye porque Dios lo ha mandado. No debemos dejar nada, debemos destruirlo todo. Y dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? Samuel le dice: mira, tú eras un insignificante, pequeño. Para muchos no tenías importancia, pero Dios te eligió como rey. Para ser rey no de cualquier nación, sino del pueblo de Dios. Déjame decirte, hermano, que Dios te eligió a ti. No eras nada, no sabías nada, no conocías nada, no tenías autoridad para nada, pero Dios te eligió a ti para ponerte en un lugar de autoridad, para hablar de la palabra, para predicar la palabra, para enseñar la palabra, para ser un ejemplo para otros, para guiar a otros, para que otros puedan imitarte a ti. Dios nos eligió a nosotros para ser un ejemplo, no para ser rebeldes, no para ser desobedientes. Y Dios le dice aquí a través de Samuel, le dice: Jehová te envió en misión, diciendo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Dios le había dado una orden clara. Dios a nosotros nos ha mandado también y nos ha dado una orden clara: destruye todo lo que hay en tu vida, destruye todo lo que te ata al mundo, destruye todo lo que te pueda dañar y afectar tu vida espiritual, tu relación con los demás. Cuando la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, déjame decirte que cuando andas con un pecador, con una pecadora, aunque sea un cristiano, aunque diga ser una cristiana, pero si afecta tu vida, tú estás siendo igual que esa persona. Porque Dios nos llamó a cuidar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y aquí cuando el Señor dice, mire, que Dios le habla a través de Samuel y le dice: Jehová te envió en misión diciendo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra y acábalos a todos. Cuando nosotros vemos que la orden de Dios era clara, no era algo difícil de entender. Y Samuel le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, tú miraste los animales, tú miraste el botín, tú miraste el dinero, tú miraste lo que podías ganar, tú me dejaste a mí por lo que es material. Me has despreciado a mí por el dinero, por lo que es la economía, por lo que puedas ganar. Me has despreciado. Dios le dice a través de Samuel, dice: antes bien, Saúl dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero mire, que le había dicho Dios que lo destruyera todo. Él trajo aún al rey. Le perdonaron la vida al rey. Era el que guiaba, el que gobernaba, el que de una u otra manera tomaba las decisiones para atacar al pueblo de Israel. Y Saúl dice: más el pueblo, mire, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Se da cuenta? Que cuando hay rebelión, que cuando hay desobediencia,
Las personas no reconocen su pecado, no reconocen lo malo que han hecho, no reconocen que han desobedecido, no reconocen que ellos se han equivocado. Y Saúl culpa al pueblo, dice: más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Ahora ya no era su Dios. Mire, él dice: para ofrecerlas a tu Dios. ¿Acaso no era su Dios? ¿Acaso no era el que lo había elegido? ¿Acaso no era el que lo puso por rey sobre Israel? ¿Acaso no es tu Dios también, hermano, hermana? ¿No es el mismo Dios que yo tengo, el que tiene el hermano, el que tiene la hermana? ¿No es el mismo Dios? Y Saúl dice: para ofrecerla en sacrificio a Jehová, tu Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Dios le dice: ¿sabes qué? A Dios no le agradan los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas que le traigas. A Dios le agrada primero tu obediencia. A Dios le agrada tu compromiso. A Dios le agrada tu integridad. A Dios le agrada que temas verdaderamente a Dios, que le ames con todo tu corazón. El corazón del hombre y de la mujer hoy se ha llenado de rebelión y desobediencia. Y nos justificamos para todo y estamos siempre justificándonos y culpándolo a otro, como Saúl lo hizo aquí. Pero Dios le habla a través de Samuel y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Tú puedes hacer mucho sacrificio para Dios, puedes hacer mucho trabajo para Dios, puedes esforzarte mucho para Dios, pero si no le obedeces, no tiene ningún valor lo que puedas hacer. Por eso es que le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros leemos algo, escuchamos algo, pero no prestamos atención? Porque nos gusta escuchar aquello que agrada a nuestros oídos, aquello que le agrada a nuestra alma, aquello que le agrada a nuestro corazón. Pero Dios siempre nos va a entregar aquello que necesitamos. Si hay rebelión en nuestro corazón, necesitamos desarraigarla. Si hay desobediencia, necesitamos sacarla. Necesitamos despojarnos de todo aquello que sea un impedimento para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y dice aquí: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Se da cuenta? Que dice que la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Qué cristiano va a un adivino a que le diga lo que le va a pasar? Dice: no, eso es un pecado, no lo hagan, no puede ir donde un adivino. Pero nosotros nos podemos revelar sin problema. Usted se revela sin problema. Su actitud es de rebelión sin problemas. Pero si no, no puedes ir allá. Y Dios dice aquí que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios fue duro con Saúl. Dios le habló directamente: ya no serás rey. Tú no cumpliste totalmente lo que yo te mandé. Nosotros podríamos decir: pero Señor, mira, yo he cumplido casi con todo. Pero Dios no quiere ese casi, Dios quiere una obediencia total. Cuando Jesús fue enviado a la tierra, Él vino a este mundo, Él obedeció completamente, se despojó de su gloria, tomó forma de siervo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el Señor fue obediente hasta el final. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Dice, entonces dijo a Saúl, a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová
y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Uno dice, Saúl se arrepintió de verdad. No, no era un arrepentimiento genuino. Dice, mire, lea usted. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero se justifica porque temía al pueblo. ¿Era un arrepentimiento? No. Él estaba hablando cosas de una otra manera para querer justificarse delante de Samuel, pero estaba usando al pueblo diciendo, es que yo le tuve miedo al pueblo. Era el rey. Es que yo tuve miedo de decirle al hermano o a la hermana que no. Es por eso que yo pequé. Es por eso que yo hablé, es por eso que yo comenté, es por eso que yo hice esto. Es que no quise decirle, no quise afectarle, no quise dañarle. Justificación. Él se justificó. Y dice aquí, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Mire, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel sabía, hermano, que Saúl no se había arrepentido. ¿Usted cree que si Saúl se hubiese arrepentido de verdad, Dios no lo hubiese perdonado? Si perdonó cuando Pedro lo negó, y no una vez, sino 3 veces, Jesús lo perdonó, Dios lo perdonó, lo restauró, lo levantó. Dios también a Saúl lo hubiese perdonado. Pero él no se arrepintió realmente. Él se justificó. Y dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, lo que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y vuelve otra vez Saúl a decir, yo he pecado. Pero mire, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, su ego, su orgullo. Este hombre debió tirarse a tierra y humillarse y pedir perdón a Dios, pero él lo único que quería quedar bien delante de los demás. ¿Cuántas veces nosotros preferimos quedar bien delante de la gente, delante de los hermanos, delante de la iglesia, delante de los que están a nuestro lado, pero no nos importa cómo Dios nos ve? No somos capaces de humillarnos y decirle, Señor, yo he pecado, perdóname. Me arrepiento de verdad y yo me humillo delante de ti porque de verdad he hecho doler tu corazón. Saúl lo único que quería, que Samuel fuera con él para que le honrara delante del pueblo, para que el pueblo le viera que seguía siendo el rey, que Dios ya le había de una u otra manera aceptado la decisión que él tomó. Porque toda la orden también el pueblo la sabía. Porque el pueblo sabía lo que Dios había ordenado. Y el pueblo sabía las consecuencias de aquel que tomaba del anatema, de lo que estaba destinado a la destrucción. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, te has justificado? ¿Cuántas veces nos hemos justificado? Y hemos puesto a otro como responsable por lo que hemos hecho, por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestro comportamiento, por el pecado que hemos cometido. Nos justificamos con otras personas, culpamos a otras personas. Es el tiempo que nos humillemos
Es el tiempo que nos volvamos a Dios y entendamos que de verdad Dios está buscando un pueblo que sea humilde delante del Señor. Ahí en el libro de Romanos capítulo 14 verso 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Un día usted y yo estaremos delante de Dios. Un día usted y yo nos presentaremos delante de Dios. Y en ese día vamos a tener que dar cuenta por nuestros actos, por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Un día vamos a dar cuenta. Pero qué lindo sería que hoy nosotros pudiéramos decirle: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, yo sé que tú te has dolido en tu corazón, porque ¿sabe qué? Cuando Saúl pecó, él se dolió. Cuando el mundo estaba destruido en una inmoralidad y corrupción, Dios se dolió en su corazón. Cuando Jesús miraba a Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Dice, como la gallina que junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Cuántas veces yo he querido protegerte, cuidarte? ¿Cuántas veces yo he querido ser a el que te cobija, el que te cubre, el que está ahí para cuidarte de peligros? Pero tú no has querido. Hoy Dios nos llama para que reconozcamos si ha habido rebelión, desobediencia en nuestros corazones. Tú puedes, en tu hogar, donde tú estás, tú puedes humillarte, decirle: Señor, no importa lo que me vean, mi familia me ve, mis hijos me ven, mi padre me ve, está aquí, pero yo quiero honrarte a ti. Yo no quiero ser honrado delante de ellos por quedar de pies y quedarme ahí como el que nada he hecho. Porque a veces dentro de la iglesia, hermano, nosotros estamos, se hace un llamado y la gente queda ahí como que son perfectos. Solo pasan los humildes, solo pasan los que reconocen que necesitan cambio. No importa cómo te vean, importante cómo Dios te ve. Lo que Saúl quería, que el pueblo lo viera, que seguía siendo el rey, que era honrado por Samuel. Y al ser honrado por Samuel, era honrado por Dios. No le importaba lo que Dios pensaba, solo le importaba lo que el pueblo pensaba. Hermano, que no te importe lo que los demás dicen. Primero debe importarte lo que Dios dice, para que cuando eso ocurra, la gente verá la transformación, el cambio en tu vida. Yo te invito, tú que estás en tu hogar, en tu casa, donde tú te encuentres, no solo incline tu rostro, ¿sabes qué? Humíllate. No importa de tirarte al suelo, no importa de humillarte, de quedarte ahí arrodillado como sea, y dile: Señor, perdóname, porque yo sé que tú te has dolido en tu corazón. Yo he hecho doler tu corazón, Señor. He sido rebelde, he sido obstinado. Yo nunca he ido a un adivino. Pero, Señor, mi rebelión es peor que la adivinación. Es peor que haya ido 10, 100 veces a un adivino. Si yo nunca he adorado un ídolo, pero si soy obstinado, es como si fuera un idólatra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias hoy, Señor. Mira, Dios eterno, conoce nuestros corazones. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado en contra de ti? ¿Cuántas veces, aun conociendo tu palabra, hemos sido desobedientes? ¿Cuántas veces hemos aplicado tu palabra a nuestra manera, a nuestra conveniencia, como Saúl la aplicó? ¿Cuántas veces nos hemos justificado, Señor, y hemos culpado a otros por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión? Hemos culpado a otros.
hemos acusado a otros, hemos apuntado a otros, pero somos nosotros, Señor. Somos nosotros los que necesitamos cambiar, los que necesitamos arrepentirnos de verdad, los que necesitamos humillarnos y tendernos en el piso y decirte, Señor, Señor, perdóname, perdóname. Porque no puedo negar tu amor, tú me amas. No puedo negar, Señor, que tú has sido fiel conmigo. No puedo negar que has estado en todos los momentos difíciles, de pruebas, de enfermedades, de momentos difíciles económicamente, familiarmente. Siempre has estado, Señor. Siempre. Usted ha sido fiel. Yo no puedo negar lo bueno que usted ha sido. No puedo negar la misericordia que usted ha tenido. Pero hoy yo quiero arrepentirme. Hoy yo quiero humillarme, Señor. Hoy yo quiero decirte perdóname. Y hoy yo quiero decir que quiero amarte más que nunca antes te he amado. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, levántalos. No importa que hoy no podamos estar juntos, Señor, pero en un espíritu estamos, Señor, unánimes en diferentes hogares, en diferentes familias, en diferentes naciones, Señor. Estamos hoy reunidos para honrarte y glorificarte y decirte, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y te amamos, Señor, por sobre todas las cosas. Y queremos serte fiel y ser obediente a tu palabra, Señor. Y nunca, nunca rebelarnos en contra de usted. Te damos gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén, Señor.